Evelyn siempre supo que era diferente, pero ser diferente en la manada luna creciente significaba ser desechable. 2 veces la ceremonia anual de apareamiento la dejó destrozada y ridiculizada. Ahora, mientras camina hacia el antiguo altar de piedra por tercera vez, el aire se carga de un juicio frío. Y un beta devastadoramente apuesto da un paso al frente. Sus palabras de rechazo son agudas, públicas y buscan destruirla por completo. Pero el aroma único de Evie, considerado débil por los lobos comunes, es percibido por la única figura que realmente importa. Legendario Rey, Lycan. Duncan Drogo, un alfa más fuerte que otros alfas, desciende. Ignora a los alfas y betas, caminando directamente hacia la omega rechazada. En un acto que sorprende al mundo de los hombres lobo, la reclama. Tu aroma no está destinado a un simple lobo, declara él. Está destinado a un rey, pero la corte es mortal, y el beta que la desechó ahora jura destruirla. Capítulo 1. La esperanza del hazmerreír. El olor a tierra húmeda y la aguda punzada de ansiedad de la manada siempre hacían que el estómago de Evelyn Stone se contrajera. Hoy amenazaba con enfermarla. El sol de la mañana, apenas asomando por la cresta del territorio de la luna creciente, no ofrecía calor. Solo servía para iluminar el terreno ceremonial. Allí, por tercera y última vez, sería ofrecida para ser juzgada. Tiró del dobladillo deshilachado de su sencilla túnica beige. Era lo mejor que tenía, limpia y remendada, pero sabía que era ridículo en comparación con las finas sedas y los cueros repujados que llevarían las otras hembras sin pareja. Ella era Evie, el hazmerreír de la manada, la omega silenciosa, la sombra huérfana que limpiaba los desastres de la casa de la manada. Comía de última y solo hablaba cuando le hablaban. Desde su diminuta habitación en el ático, observaba a los miembros de la manada reunirse abajo. Un pequeño y amargo sonido se le escapó. La esperanza era algo peligroso y estúpido. Y sin embargo, una pequeña brasa parpadeante se negaba a morir. El recuerdo del primer rechazo era una cicatriz fresca y arrugada. Tenía 18 años. Era ingenua y estaba aterrorizada. Silas, el hijo del alfa de la manada, había olfateado el aire a su alrededor. Su hermoso rostro se torció en una mueca de desprecio. Ella había anunciado lo suficientemente alto para que toda la asamblea lo oyera. Es una omega estéril, una desgracia para la manada. La rechazo. La segunda vez, apenas el año pasado, había sido peor. Un beta visitante de la manada del río, un hombre de ojos amables, se había acercado. La había estudiado y, por un momento que le paró el corazón, Evie pensó que él veía algo más. Luego, él había negado con la cabeza con un suspiro de lástima. No es lo suficientemente fuerte. Necesito una hembra que pueda dar a luz hijos fuertes, no esto. Su gesto despectivo la había abarcado por completo. Demasiado delgada, demasiado silenciosa, demasiado débil. Ahora, a los 21 años, se enfrentaba a su tercera y última ceremonia. Después de hoy, si no era reclamada, sería oficialmente relegada. Le asignarían trabajos serviles permanentes. Le prohibirían asistir a futuras reuniones de la manada. Y la dejarían desvanecerse en una invisibilidad total y aplastante. La pequeña chispa de esperanza que albergaba no era por un gran amor, ni siquiera por un compañero amable. Era simplemente la esperanza de pertenecer, de que el tormento y la burla por fin, terminaran. Evie apretó los ojos con fuerza. Sus nudillos estaban blancos mientras se aferraba al gastado alféizar de madera de la ventana. Ya podía oír las risitas de las otras chicas al pasar por su puerta. «Evie está despierta otra vez», susurró una de ellas, seguida de una risa cruel. «¿Para qué se molesta?» Se molestaba por una voz. Una voz más suave que las burlas, pero más persistente. «Eres especial, Evie. Estás destinada a la grandeza». Su abuela, Catherine. El recuerdo de ella era el único calor que Evie había conocido. Catherine, que la había encontrado a los 5 años. La única superviviente del ataque de los renegados que le había arrebatado a sus padres. Catherine, que le había enseñado sobre hierbas y letras, y que con su último aliento había sostenido el rostro de Evie
y repetido esa única promesa imposible: grandeza. ¡Qué broma! Ivy se sentía de todo menos grandiosa. Era una omega, triplemente avergonzada, sin familia, sin estatus, y con un aroma tan soso que para los lobos dominantes a su alrededor era poco más que el de una presa. Un golpe fuerte y exigente en la puerta de su ático destrozó sus pensamientos. Ivy, baja aquí. El alfa exige que todas las hembras sin pareja se reúnan ahora. Era Maris, la omega principal de la manada. Su voz era tan afilada como un cristal roto. Ivy respiró hondo por última vez, estremeciéndose. Presionó la palma de su mano contra el pequeño y liso guardapelo que Catherine le había dado, oculto bajo su túnica. El metal estaba frío contra su piel húmeda, destinada a la grandeza. Las palabras parecían una mentira, un cuento de hadas cruel, pero eran todo lo que tenía. Enderezando la espalda, se envolvió en su frágil escudo de dignidad. Abrió la puerta ante la mirada impaciente de Maris y salió. Comenzó la larga y silenciosa caminata hacia el terreno ceremonial, donde la esperaba su humillación final. Capítulo 2. El observador gélido. La caminata de Ivy hacia el terreno ceremonial era un ritual familiar y agonizante. Mantuvo la vista en el camino agrietado y polvoriento, con sus delgados hombros encorvados. Podía sentir las miradas. Eran tan físicas como dedos que la hurgaban. Una mezcla de lástima, asco y crueldad casual. A pocos metros a su izquierda, oyó a dos hembras de la manada conocidas por sus lenguas afiladas, sin molestarse en bajar la voz. «Sinceramente, ¿te lo imaginas?», susurró una de ellas. El sonido se propagaba fácilmente en el tenso aire de la mañana. «Si nadie la quiso las dos primeras veces, ¿qué sentido tiene esto? Solo está avergonzando al alfa. Se está avergonzando a sí misma», replicó Serafina. Su voz estaba cargada del desprecio particular reservado para quienes se atrevían a aspirar a más de lo que les correspondía. Una omega atrofiada. «Mi madre dijo que probablemente es estéril. Debería haber aceptado su asignación en las cocinas el año pasado». La mano de Ivy se apretó por reflejo sobre el guardapelo bajo su túnica. Estéril, atrofiada, defectuosa. Esas palabras eran su pan de cada día. Ocupó su lugar al final de la fila de hembras sin pareja. Una pequeña sombra beige contra los colores vibrantes que vestían las otras chicas. Pero mientras estaba allí, una nueva y desconocida tensión se enroscó en el aire. Era más que los nervios habituales de la ceremonia. Era un manto de miedo espeso y opresivo. Levantó la cabeza. Su mirada se dirigió más allá del altar, hacia la pequeña colina que dominaba el valle. Allí se alzaba una nueva estructura, austera y temporal. Era una plataforma de observación muy por encima del terreno común. Estaba cubierta con estandartes de color negro medianoche y plata bruñida. No reconoció la insignia. Un lobo de 3 cabezas que gruñía. Guardias armados, vestidos con una reluciente armadura negra que parecía absorber la luz de la mañana, permanecían completamente inmóviles en sus 4 esquinas. No eran guerreros de la luna creciente. Un susurro tembloroso provino de la chica a su lado. Una a la que Ivy apenas conocía. «Diosa Luna, sálvanos». «Es verdad. Está aquí». «¿Quién?», susurró Ivy, con la voz ronca. «El rey», exhaló la chica. Sus ojos estaban abiertos de par en par con un terror casi religioso. «El rey Lycan, Duncan Drogo». El nombre cayó como una roca en un estanque en calma. Las ondas de su impacto silenciaron a toda la asamblea. El rey Lycan. Era una figura de mito. Una historia de fantasmas susurrada por los ancianos para asustar a los cachorros. Un alfa de alfas. El antiguo gobernante inmortal de toda la estirpe de hombres lobo, cuyo poder se decía que era absoluto. Los alfas de manada eran líderes, pero el rey Lycan era una fuerza. Los rumores decían que no había asistido a una ceremonia de manada común en un siglo. Su presencia no era un honor, era un juicio. El corazón de Ivy, que había estado martillando de vergüenza, ahora se encogió con un pavor nuevo y más frío. Se arriesgó a mirar la plataforma. Podía verlo ahora. Una única figura masiva sentada en una silla parecida a un trono. Era una silueta de quietud, un abismo de poder. Hacía que su propio y formidable alfa,
que en ese momento se aclaraba la garganta y sudaba visiblemente al pie del altar, pareciera un cachorro nervioso. El aura del rey descendió por la colina como una escarcha física. Le erizó la piel y le puso los pelos de punta. Estaba observando. La ceremonia comenzó. La voz del Alfa Marcus, normalmente una orden estruendosa, era débil y tensa. «Bienvenidos», comenzó, sus ojos mirando de reojo al observador silencioso. «Estamos profundamente honrados por la presencia de nuestro rey». El rey no se movió, no asintió, simplemente observaba. Su quietud era una presión ensordecedora. Los nombres fueron llamados uno por uno. El aire era tan denso que Ivy sintió que podría asfixiarse. Una hembra llamada Lyra fue reclamada por un beta de su propia manada. La reclamación fue un breve y aterrorizado asentimiento. El beta no se atrevió a gritar de alegría ni a levantar a su nueva compañera. Simplemente se escabulló con ella, desesperado por salir del campo de visión del rey. Otra hembra, Briar, fue rechazada. El alfa visitante simplemente negó con la cabeza. Y el sollozo de Briar fue un sonido débil y agudo en el pesado silencio. Corrió desde el altar, su vergüenza amplificada 1000 veces por la audiencia real. El turno de Ivy se acercaba. El pavor era una cosa viva que le arañaba la garganta. Cerró los ojos, sus uñas clavándose en las palmas de sus manos. «Eres especial, Ivy. Estás destinada a la grandeza». Las palabras sonaban huecas ahora. Una fantasía infantil contra la aplastante realidad de esa presencia gélida y vigilante. Entonces, la voz del alfa se quebró, cargada de su propia vergüenza. Había llegado al final de la lista. Había llegado a ella. Evelyn Stone, capítulo 3. El tercer rechazo. Un tipo diferente de silencio cayó. No era el silencio respetuoso de la anticipación, ni el silencio atónito por la presencia del rey. Era una pausa muerta, pesada y humillante. Toda la manada luna creciente conocía su nombre, conocía su historia. Esta era la parte de la ceremonia en la que tenían que soportar la vergüenza colectiva de su manada. Ivy podía oír las risas bajas y crueles de la línea de guerreros. Sintió la ardiente lástima de los ancianos de la manada. Todo era una actuación, y ella era la tonta designada. Evelyn Stone, repitió el Alfa Marcus, su voz más aguda esta vez, impaciente, ansioso por terminar con este último y mortificante deber. Sus piernas parecían de piedra. «Muévete, solo muévete, acaba con esto de una vez». Forzó un pie delante del otro, saliendo del relativo anonimato de la última fila. La caminata hasta el altar de madera elevado fue de 100 millas de largo. El suelo parecía inclinarse bajo sus pies. Todos los ojos del valle estaban sobre ella, 1000 puntos de juicio. Y por encima de todos ellos, sintió la mirada fría y penetrante desde la colina. El rey estaba observando. La estaba observando a ella, el hazmerreír de la manada, la omega estéril. En su último momento de fracaso abyecto, subió a la plataforma y se quedó de pie, con la cabeza inclinada, la mirada fija en una grieta de las tablas de madera. Esperó el despido inevitable, un simple nadie de su alfa, y podría correr. Pero una figura dio un paso al frente. Su cabeza se levantó de golpe por la sorpresa. Alguien se había movido. Era alto, no de su manada, con hombros anchos y un rostro apuesto y arrogante. Llevaba las pieles de la manada Arroyo Sombrío, la insignia de beta exhibida con orgullo en su pecho. Irradiaba una confianza suprema y despreocupada. «Soy Caleb, beta de la manada Arroyo Sombrío», anunció, su voz suave y fuerte. El corazón de Ivy dio una única, dolorosa y traicionera sacudida. Esperanza. Él no la conocía. No era parte de la historia de su manada. Veía a una hembra, no una historia. La miraba con genuina curiosidad, sus ojos recorriendo su delgada figura. Dio una vuelta lenta y evaluadora a su alrededor, como un comprador inspeccionando ganado. Ivy se quedó helada, apenas respirando. «Quizás. Por favor, diosa, quizás». Caleb se detuvo justo frente a ella. Su confianza era absoluta. Se inclinó. Su nariz a solo centímetros de su garganta y tomó una inhalación profunda y deliberada para captar su aroma.
El aroma de Ivy era su vergüenza más profunda. No era el aroma cálido, terroso y fértil de una omega sana. Era diferente, débil, casi indetectable para la mayoría, pero con un extraño y agudo matiz. Un aroma que los sanadores de la manada habían descartado como atrofiado y erróneo. El apuesto rostro de Caleb, que se había iluminado con curiosidad, se contrajo al instante. Retrocedió físicamente, como si lo hubieran golpeado. Una mirada de puro y absoluto asco torció sus facciones. ¿Qué es esto? Sisió, su voz baja y venenosa solo para sus oídos. Se inclinó de nuevo, olfateando una vez más, y esta vez su expresión pasó del asco a la indignación. Sus instintos de lobo beta, que clamaban por una compañera fuerte, terrenal y sumisa, se sintieron repelidos por su aroma. Era extraño, era frío. Para él, era el olor de un defecto fundamental. Se enderezó hasta su altura completa, su rostro una máscara de desdén. No solo la estaba rechazando, estaba insultado. No solo la miró a ella, miró más allá de ella, a la multitud, a su alfa, y con una mirada fatal y arrogante, incluso hacia el rey. Estaba actuando. Yo, Caleb, beta de la manada Arroyo Sombrío, anunció, su voz resonando con indignación teatral. Rechazo enfáticamente a Evelyn Stone. Una ola de oscuridad y mareo se abalanzó sobre Ivy. La tercera vez que había sucedido. La risa ya estaba comenzando. Una baja onda de burla. Pero él no había terminado. Tenía que cimentar su propio estatus. Mostrar al rey visitante que era un lobo con principios. La manada Luna Creciente debería avergonzarse, escupió, su voz goteando desprecio. De siquiera ofrecer mercancía tan defectuosa en una ceremonia sagrada. Es un insulto a la diosa Luna, un desperdicio de nuestras sagradas tradiciones. Las palabras mercancía defectuosa la golpearon más fuerte que cualquier golpe físico. Resonaron en el silencio sepulcral que siguió a su pronunciamiento. Esto era todo, la marca final e indeleble. No valía nada, no era nada. La risa que finalmente se desató, abierta y cruel, fue el sonido de su mundo, su esperanza y su propia alma rompiéndose en 1000 pedazos. Capítulo 4. El rugido del rey. El mundo se disolvió en un vacío gris y zumbante. Los bordes de la visión de Ivy se estrecharon. El rostro burlón de Caleb, las miradas de lástima, la risa abierta y cruel. Todo se desvaneció en una mancha de ruido y malicia. Caleb, con su deber como lobo de principios cumplido, se pavoneó fuera del altar. Ya estaba alardeando, aceptando una palmada de felicitación en la espalda de un amigo, como si acabara de hacerle un gran servicio a la manada al exponer a su fraude residente. El Alfa Marquez miraba al suelo, su rostro morado de humillación. No por ella, por su manada, se acabó. La voz de su abuela, su único escudo durante tantos años, resonó en su mente. Estás destinada a la grandeza. Una única lágrima caliente y amarga se le escapó. No era una lágrima de tristeza, era una lágrima de traición. Te equivocaste, abuela, pensó. Las palabras eran un grito silencioso en su pecho vaciado. Te equivocaste en todo. No hay grandeza, solo hay esto. Ella era el hazmerreír, la mercancía defectuosa, la omega rechazada 3 veces. Su cuerpo, moviéndose por puro instinto primario, finalmente obedeció la única orden que le quedaba. Huir. Tenía que escapar. Tenía que llegar al bosque, a la oscura y silenciosa anonimidad de los árboles, donde podría arrastrarse a un agujero y simplemente detenerse. No podía soportar que la miraran ni un segundo más. Le dio la espalda a la multitud, una cosa pequeña, encorvada y rota. Sus pies se enredaron. Tropezó, sus manos temblorosas extendidas. No había dado ni un solo paso. Un sonido desgarró el mundo. No fue un sonido que oyó con sus oídos. Fue una conmoción, una columna física de sonido y poder que se estrelló contra el valle, sacudiendo los mismos huesos de la tierra. Fue un rugido devastador, primario y autoritario. Una orden tan antigua y absoluta que vibró en sus dientes, en su médula, en la parte más profunda y latente de su loba. Todo otro ruido cesó. La risa, los susurros, el viento en los pinos, el latido de su propio corazón aterrorizado. Todo fue aniquilado. El aire crepitó.
denso con una fuerza opresiva y aterradora que exigía, que obligaba a la obediencia. Cada lobo en la asamblea, desde el Alfa Marcus hasta el Omega de más bajo rango, fue instantánea e instintivamente forzado a la sumisión. Muchos, incluido su Alfa, cayeron de rodillas, con la cabeza inclinada hacia la tierra. Los guerreros de la manada, tan orgullosos y fuertes, ahora temblaban, sus manos congeladas en armas que nunca se atreverían a desenvainar. Algunos de los lobos de voluntad más débil gimieron, sus instintos animales tomando el control por completo. Ivy estaba congelada en su lugar, todavía de espaldas a la multitud. El rugido no solo la había asustado, había hecho algo más. Había resonado con ese defectuoso aroma plateado, despertando algo profundo en su interior. Una pequeña y aterrorizada vibración que respondió a la orden. El silencio que siguió al rugido fue absoluto. Era más pesado, más profundo que cualquier sonido que hubiera oído jamás. Era el silencio de un mundo que contenía la respiración. Luego, un nuevo sonido, el paso de una única bota pesada sobre la grava del sendero de la colina. Lento, deliberado, inevitable. Nadie se movió, nadie respiró. Todos los ojos, aterrorizados, sumisos, asombrados, se levantaron. No hacia Ivy, sino hacia la sombra que descendía del palco real. El rey ya no estaba observando, estaba viniendo. Capítulo 5. La reclamación del rey. Duncan Drogo se movía como una sombra que hubiera cobrado forma, un trozo viviente de la noche desprendiéndose de la penumbra del palco real. No solo caminaba por el sendero, lo consumía. El propio aire parecía apartarse ante él, retrocediendo ante el peso opresivo de su poder. La multitud no solo le hizo sitio, se apresuraron a retroceder, tropezando unos con otros. Una ola de pánico silencioso se extendió por la asamblea, como si un campo de fuerza físico e invisible los estuviera empujando. Su aura era algo tangible, un frío ártico y mordaz que hizo descender la temperatura del valle 10 grados. No era un mito, era una realidad aterradora y magnífica. Vestía cueros oscuros y severos que no hacían ruido al moverse. Su enorme figura era un estudio de eficiencia brutal y poder contenido. A medida que se acercaba, Ivy pudo ver su rostro. Era una máscara de granito frío y cincelado, hermoso, pero completamente desprovisto de piedad. Y sus ojos no eran marrones ni dorados como los de un lobo. Eran de un plateado penetrante e inhumano, brillando con una antigua luz gélida que parecía verlo todo, juzgarlo todo. Ivy permanecía paralizada en el altar, un sacrificio dejado para un dragón. No podía correr, ni siquiera podía respirar. La mirada del rey estaba fija en ella. No miró al Alfa Marcus, que estaba inclinado tan bajo que su frente raspaba el polvo. No miró a las hembras aduladoras y aterrorizadas que se habían burlado de ella. Caminó en una línea recta e imperturbable por el centro de la asamblea, sus pesadas botas silenciosas sobre la tierra compacta, hasta que se detuvo al pie del altar. Se cernía sobre ella, una montaña de poder oscuro y antiguo. Su sombra cayó sobre ella, tragándosela por completo. Ivy tembló, esperando el final. La mataría. La fulminaría por ser la mercancía defectuosa que había interrumpido esta ceremonia sagrada, por ser la que había atraído su atención. Inclinó la cabeza, su mirada plateada analítica, intensa. Estaba tan cerca ahora que podía olerlo. El aroma agudo y limpio del aire frío de la montaña, y algo antiguo, como piedra milenaria y tierra oscura y rica. Su voz, cuando habló, no fue un grito, fue un retumbo bajo y grave que vibró a través de la madera del altar y subió por las plantas de sus pies. Era un sonido destinado a ella, pero que llegó a cada rincón del silencioso valle. El tercer rechazo, afirmó, su voz una corriente tranquila y letal, sella tu libertad de un destino demasiado débil para reclamarte. Las palabras fueron tan asombrosamente inesperadas. La visión borrosa de Ivy se agudizó. Lo miró fijamente. Él todavía la estaba mirando, y sus ojos plateados no contenían asco ni piedad. Contenían reconocimiento. Dio un paso lento y deliberado para subir al altar, poniéndose a su nivel. Su presencia era abrumadora, sofocante. Se inclinó,
su mirada parpadeando hacia el punto del pulso en su cuello, donde su único aroma plateado era más fuerte. Una extraña expresión oscura cruzó sus facciones. «Tu aroma», declaró, su voz elevándose, proyectándose con una autoridad fría y clara a cada lobo acobardado. «Tu poder no está destinado a un simple lobo de manada». Sus ojos plateados se apartaron de ella y buscaron deliberadamente a Caleb. Clavó en el arrogante beta una mirada de un desdén tan profundo y gélido que Caleb se encogió físicamente. Un gemido bajo y aterrorizado escapó de su garganta mientras su postura de alfa se derrumbaba en un miedo primario. Luego, la mirada del rey volvió a Ivy. El centro del universo se redujo a ellos dos, de pie en la plataforma de su vergüenza. No la tocó, no tuvo que hacerlo, simplemente extendió una gran mano enguantada de negro, con la palma hacia arriba. No era una petición, no era una oferta, era una orden. Está destinado a un rey. Capítulo 6. La corona que desechaste. El mundo volvió a enfocarse para Caleb en una ráfaga de adrenalina caliente y agria. Todavía estaba de pie, congelado, con la mano a medio levantar de la palmada en la espalda que le estaba dando a su compañero de manada. El rey Lycan, se estaba yendo, y la pequeña omega defectuosa, Evelyn Stone, lo seguía. Ni siquiera había mirado atrás. Simplemente se había ido. Había puesto su pequeña y temblorosa mano en la enguantada del rey, y había sido conducida fuera del altar como si estuviera hecha de cristal. El peso opresivo del poder del rey se levantó cuando su séquito desapareció por la cresta, y el valle estalló en un caótico balbuceo de susurros aterrorizados y asombrados. ¿Viste sus ojos? Simplemente se la llevó. ¿Qué quiso decir con «destinado a un rey»? Caleb sintió un sudor frío en el cuello. Su lobo gemía, con la cola entre las patas, completamente acobardado por la exhibición de autoridad primigenia. Él, un beta, había sido descartado como un cachorro. Él, que acababa de exhibir su fuerza y sus principios ante la asamblea, había quedado como un tonto ignorante. Caleb, hombre, ¿estás bien? Su amigo Marcus le dio una palmada en el hombro, y Caleb se estremeció. «Estoy bien», gruñó Caleb, apartando la mano de un empujón. No estaba bien. Una humillación ardiente y ácida le subía por la garganta, ahogándolo. Acababa de rechazar pública y enfáticamente una mercancía defectuosa. Y el alfa de alfas, a su vez, había declarado pública y enfáticamente esa mercancía como un tesoro invaluable. Esto no solo hacía que Ivy pareciera especial, lo hacía a él parecer ciego, estúpido, débil. «Por la diosa», exhaló Marcus, su voz un silbido bajo y burlón. «Caleb, idiota. Ese aroma. El rey lo conocía. Sabía lo que era. Y tú la desechaste». Otra voz, un beta rival de su propia manada, intervino, sus palabras goteando falsa simpatía. «No seas demasiado duro con él, Marcus. ¿Cómo podría saberlo?» «Aunque debo decir, Caleb», dijo, una sonrisa cruel extendiéndose por su rostro. «No todos los días se ve a un lobo desechar una corona». «Una corona». Las palabras golpearon a Caleb como un puñetazo en el estómago. La risa comenzó entonces, baja al principio, luego extendiéndose entre las manadas visitantes. Ya no se reían solo de Ivy, se reían de él, el beta arrogante que se había burlado de la reina predestinada del rey. «La que rechazaste», continuó su rival, saboreando el momento, «es ahora la reina Lycan. Acabas de desechar una corona, Caleb. Una corona». La humillación era un fuego, la rabia era el combustible. Explotó en su pecho, un infierno violento y abrasador. Él era Caleb, beta de la manada Arroyo Sombrío. Era respetado, era fuerte, no sería el hazmerreír de los territorios, no sería el tonto de esta historia. «Es una fraude», gruñó Caleb, su voz baja y temblorosa de furia. Los otros lobos se callaron, sintiendo el peligroso cambio en su comportamiento. «Caleb», comenzó Marcus, con aspecto nervioso. «Es una fraude», rugió Caleb, su mirada recorriendo a la multitud. «Es una omega débil, llorona y estéril de una manada patética. Tiene algún truco en su aroma, un hechizo, una maldición de bruja. Lo ha engañado. Nadie parecía convencido.
Solo parecían asustados. No me importa lo que él crea que vio. Gruñó Caleb, su mente acelerada, los primeros tentáculos de un plan venenoso comenzando a formarse. Tomó a un hazmerreír y la llamó reina. Probaré lo que realmente es. Se lo demostraré a todos. Se lo demostraré a él. No permitiría que esto quedara así. No sería el lobo que desechó una corona. Sería el que expusiera a la ladrona que la había robado. Su reputación, su orgullo, su futuro mismo dependían de ello. Empezaría por recordar a todos, especialmente a la corte del rey, exactamente lo que Evie Stone había sido. Unos cuantos mensajes bien colocados, unos cuantos regalos de su antigua vida. Oh sí, derribaría su nueva vida pieza por pieza. Capítulo 7. La jaula dorada. El viaje fue un borrón silencioso y aterrador. Evie no recordaba haberse alejado del terreno ceremonial. Solo recordaba el tamaño puro y abrumador de la mano enguantada de negro del rey mientras envolvía la suya. No fue gentil, no fue cruel. Fue absoluto, una declaración de propiedad. La metieron en un carruaje negro y cerrado, como los que solo había visto en ilustraciones. El interior estaba forrado con un cuero oscuro y flexible, que olía a taninos y al propio aroma frío del rey. Él se sentó frente a ella, su enorme figura ocupando todo el asiento, sus ojos plateados fijos en el paisaje que pasaba, no en ella. No habló, ni una sola vez. Evie se sentó perfectamente quieta, con las manos entrelazadas en su regazo, su mente un vacío gritando. Había sido rechazada, había sido reclamada. Se la habían llevado. El latigazo fue tan severo que se sintió mareada, enferma. Su manada, su habitación en el ático, las burlas, los susurros. Todo parecía pertenecer a otra vida, a 100 años atrás. El carruaje pasó por un enorme y sombrío arco de piedra negra, y el aire se volvió más frío. Estaba en su territorio ahora, las tierras Lycan. Los mismos árboles parecían más antiguos, sus ramas más pesadas, las sombras bajo ellos más oscuras. El carruaje finalmente se detuvo sobre grava. La puerta fue abierta por un guardia con la misma armadura oscura y silenciosa. El rey salió primero, luego se giró, ofreciendo su mano. Ella la miró, su cuerpo temblando tanto que sus dientes castañeteaban. Tomar su mano no era una opción. Puso la suya en la de él, y él la sacó. Su agarre era firme sin esfuerzo. Levantó la vista y se quedó sin aliento. No era una casa de manada. Era una ciudadela, una fortaleza de granito negro que se aferraba al cielo, un monumento de poder y pavor. Era vasta, opulenta y completamente carente de calidez. Era una jaula dorada. La condujeron adentro, su túnica andrajosa una burla contra los pulidos suelos de mármol que reflejaban los fríos y altos techos abovedados. Los sirvientes se alineaban en el pasillo, docenas de ellos, todos vestidos con severos uniformes grises. No se inclinaron, no hicieron una reverencia, simplemente se quedaron de pie, sus rostros inexpresivos, sus ojos sin perderse nada. Evie sintió sus miradas colectivas deslizarse sobre ella, catalogando su dobladillo deshilachado, sus manos sucias y callosas, su aterrorizada postura de omega. Una mujer alta y severa con el pelo recogido en un apretado moño plateado se adelantó. «Mi rey», dijo, su voz tan nítida como el hielo al romperse. «Esta es Evelyn», retumbó la voz del rey, las primeras palabras que le había dirigido desde el altar. «Debe ser atendida. Que la bañen, la vistan. Denle los aposentos de la reina». Las cejas de la mujer se alzaron, un parpadeo de sorpresa apenas perceptible antes de que su rostro volviera a ser una máscara. «Los aposentos de la reina, mi señor». «¿Hay eco en este salón, Ara?», preguntó él, su voz letalmente suave. «No, mi rey». «De inmediato». Ara dirigió sus fríos y evaluadores ojos a Evie. «Por aquí, mi señora». El título era un insulto, una clara declaración de que Evie era una impostora en un papel que no podía llenar. Evie fue conducida, sin que el rey le diera una mirada hacia atrás. La llevaron por interminables pasillos resonantes, subiendo enormes escaleras de caracol. Fue bañada por sirvientas silenciosas y de manos ásperas que le frotaron la piel hasta dejarla en carne viva, como si intentaran quitarle el olor de su manada, de su pobreza.
La vistieron con un camisón de seda tan fino que se sentía como agua contra su piel y luego la dejaron sola. Estaba en una habitación tan vasta que podría haber albergado toda la casa de su manada. Una chimenea apagada era lo suficientemente alta como para que un hombre se pusiera de pie en ella. La cama era una monstruosidad de 4 postes de madera negra tallada, cubierta de sedas plateadas y negras. Una pared de cristal daba a una caída de 1000 pies. Era una reina. Le habían dado la grandeza, y estaba más aislada, más aterrorizada y más sola que nunca en su vida. Se acurrucó en un rincón, abrazándose a sí misma. Una pequeña criatura temblorosa tragada por una oscuridad opulenta y aplastante. Un golpe seco y formal resonó en la enorme puerta. La voz de un sirviente llamó a través de ella. El rey la verá ahora. Capítulo 8. El peso de la corona. Evie fue conducida a un comedor que parecía más una tumba. El techo se perdía en las sombras muy por encima, y la mesa, una única losa pulida de madera negra, podría haber sentado a 50 personas. Esta noche estaba puesta para 2, uno en cada extremo. Una vasta y resonante distancia entre ellos. El rey Duncan Drogo ya estaba allí, de pie junto a la cavernosa y rugiente chimenea, una copa de vino oscuro en la mano. La luz del fuego se reflejaba en el plateado de sus ojos, haciéndolos brillar como brasas. No llevaba corona, ni armadura, solo una simple túnica y pantalones negros que no hacían nada para ocultar el poder brutal y contenido de su cuerpo. Parecía un depredador en su propia guarida. «Siéntate», ordenó, sin mirarla. Evie prácticamente se escabulló hasta el extremo más alejado de la mesa y se posó en el borde de la pesada silla parecida a un trono. Los sirvientes se materializaron desde las sombras, colocando platos de comida frente a ella. Carnes asadas, extrañas verduras oscuras, pan tan fino que se derretía en su boca. Lo miró fijamente, su estómago un nudo apretado y enfermo. Durante minutos, el único sonido fue el crepitar del fuego y el distante y hueco clic de la copa del rey sobre la mesa. Él estaba comiendo, pero la estaba observando. Podía sentir su mirada, un peso físico a través de la extensión de la mesa. «No comes», afirmó. No era una pregunta. «Yo no tengo hambre, mi rey», susurró, su voz sonando pequeña y débil en la vasta habitación. «Comerás. Eres frágil. Es impropio. Frágil, defectuosa, débil». Las palabras eran diferentes, pero el significado era el mismo. Un pavor frío, más agudo que su miedo, se apoderó de ella. Cogió el pesado tenedor de plata y se forzó un trozo de carne en la boca, masticando y tragando sin saborear. «¿Sabes por qué estás aquí, Evelyn?», preguntó él, su voz un bajo retumbo. Ella negó con la cabeza, sus ojos fijos en su plato. «Porque me reclamaste. Lo hice». Él apartó su propio plato, su comida apenas tocada, y entrelazó los dedos. «¿Y sabes por qué?». Ella tragó saliva. «No, mi rey. Tu aroma». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Evie levantó la vista, confundida. «Mi aroma. Pero es defectuoso. Está atrofiado». Los sanadores dijeron. Los sanadores eran ignorantes lobos de manada. La interrumpió, su voz afilada por el desprecio. «Son perros olfateando el rastro de un dragón. Lo que ellos huelen como un defecto. Un Lycan lo huele como sangre». «Tu aroma no está atrofiado, niña. Está latente». Se levantó de su silla, sus movimientos fluidos y silenciosos, y comenzó a pasear por el salón, su presencia dominando la habitación. Hace mucho tiempo, había otras líneas Lycan. Líneas que se creían extinguidas en las grandes guerras. Líneas que eran diferentes. «Tu aroma lleva el marcador, el débil rastro plateado de la línea nocturna, una línea de sangre que se rumoreaba que caminaba en las sombras, una línea que incluso mis antepasados temían». Se detuvo, girándose para mirarla, sus ojos plateados atravesando la distancia entre ellos. Lobos menores como ese beta arrogante se sienten repelidos por él. Sus instintos animales les dicen que está mal, que es una amenaza. Temen lo que no entienden. Caminó hacia ella, sus pasos lentos, deliberados. Evie se encogió en su silla. Él se detuvo a su lado, cerniéndose sobre ella. «Yo no lo temo», retumbó. «Lo reconozco. Eres una reliquia,
un premio, un poder latente que no permitiré que se desperdicie o se deseche. La sangre de Ivy se heló. Esto no era un rescate. Esto no era un apareamiento predestinado. Era una cosa, un objeto raro que él había coleccionado. No la había salvado de su humillación. Simplemente había mejorado su jaula. Había cambiado la burla de su manada por la fría y posesiva propiedad de un rey. «Estás en mi corte ahora», dijo, su voz bajando, su proximidad sofocante. «Eres un símbolo, mi símbolo, y aprenderás tu lugar. Aprenderás a ser fuerte. Aprenderás a ser digna de la sangre que llevas». Se inclinó, su rostro cerca del de ella, su aroma llenando sus pulmones. «Y no me decepcionarás. ¿Entiendes?» Ella solo pudo asentir. Un único y aterrorizado movimiento de cabeza. Él le había dado una corona, pero podía sentir su peso aplastante e insoportable posándose sobre su frente. Capítulo 9. La primera intriga. 3 días pasaron en un borrón de terror opulento. Ivy era un fantasma en la fortaleza de granito negro, atendida por sirvientes silenciosos que la vestían como a una muñeca con exquisitos vestidos de colores oscuros que temía manchar. Comía sola en el cavernoso comedor, ya que el rey estaba ocupado con asuntos de estado. No lo había visto desde esa primera y aterradora cena. Los aposentos de la reina eran su prisión, el silencio roto solo por los ojos críticos y vigilantes de sus asistentes, liderados por la gélida Ara. Ivy lo estaba intentando, de verdad que sí. Caminaba con la cabeza alta, aunque sus hombros temblaban. Hablaba con un silencioso «por favor» y «gracias», aunque su voz temblaba. Intentaba ser la grandeza que su abuela le había prometido, pero se sentía como un ratón de campo tratando de hacerse pasar por un lobo. En la cuarta mañana, una conmoción en el pasillo fuera de sus aposentos rompió el silencio. Oyó la voz nítida de Ara, una voz masculina murmurando, y luego una risita baja y colectiva de los sirvientes. Las grandes puertas de madera se abrieron, y Ara entró. Su rostro, una máscara de suprema y maliciosa satisfacción. «Ha llegado una entrega para usted, mi señora», anunció. 2 lacayos la siguieron, cargando una gran caja de madera toscamente tallada. Parecía discordante y fuera de lugar sobre las finas alfombras de seda. Estaba cubierta de barro y olía débilmente a su antigua manada. «De su antiguo hogar», dijo Ara, su voz goteando falsa dulzura. «El Beta Caleb de la manada Arroyo Sombrío fue muy considerado. Lo envió, creyendo que no querría olvidar sus orígenes». Uno de los lacayos abrió la tapa con una palanca. Ivy se adelantó, su corazón latiendo a un ritmo lento y enfermizo. Dentro, sobre un lecho de paja sucia, estaba su vieja ropa de Omega. La túnica beige remendada que había usado en la ceremonia, los leggings raídos y manchados de barro que usaba para fregar los suelos de la casa de la manada, las botas gastadas con el agujero en la punta. Estaban todas allí, una colección de su vergüenza. Encima de ellas había un trozo de pergamino doblado. Las manos de Ivy temblaron al cogerlo. No era una carta privada, era un mensaje público escrito con una letra audaz y arrogante para que todos lo leyeran. Para la dama Evelyn, comenzaba, el título claramente una burla. «Para que no olvides tus humildes raíces en el glamour de la corte Lycan, te he enviado tus verdaderas galas. Todos recordamos con tanto cariño cómo te veías con ellas, especialmente la vez que te caíste en el pozo de barro fuera de las cocinas. Una pequeña Omega tan memorable y torpe. Nosotros, tus viejos amigos, estamos tan orgullosos de ver lo alto que has llegado. No nos olvides». Estaba firmado, Beta Caleb, manada Arroyo Sombrío. Ivy miró las palabras, la tinta borrándose a través de sus lágrimas. No solo había enviado un recordatorio, había enviado un arma, había enviado una prueba. Una prueba para esta corte fría y crítica de que ella era exactamente lo que sospechaban. Una fraude. Una Omega torpe, sucia y patética que de alguna manera había engañado a un rey. Levantó la vista, su visión aclarándose. Ara la estaba observando, una sonrisa delgada y cruel jugando en sus labios. Los otros sirvientes en el pasillo susurraban, con las manos sobre la boca, sus ojos brillando con una burla indisimulada y encantada. Era el altar de la ceremonia de nuevo. La risa, los susurros, la vergüenza ardiente y agonizante.
Caleb había extendido su mano a través de los territorios y la había puesto de nuevo en su lugar. Ella seguía siendo, y siempre sería, el hazmerreír. Capítulo 10. Una lección de poder. Los rumores se extendieron por la ciudadela como veneno. Ivy sintió el cambio de inmediato. Las miradas de los sirvientes, antes frías y evaluadoras, ahora eran abiertamente despectivas. Le traían el té frío por accidente. Se olvidaban de encender el fuego en sus aposentos, dejándola tiritar en la opulenta y cavernosa habitación. Susurraban lo suficientemente alto para que ella los oyera al pasar. La omega del pozo de barro, la pequeña vagabunda sucia de su majestad. Estaba atrapada, y la mano invisible de Caleb se apretaba alrededor de su garganta. Quería esconderse, retirarse a sus habitaciones y no salir nunca. Pero Ara le informó con esa misma sonrisa maliciosa que el rey requería su presencia en la gran galería esa tarde. Todos los miembros de alto rango de la corte estarían allí. No era una petición. La vistieron con un vestido de seda de un profundo color esmeralda, su cabello dolorosamente recogido por asistentes que parecían deleitarse en tirar de él con demasiada fuerza. Entró en la galería con piernas que parecían de agua. La enorme sala estaba llena de mesas con vino y comida, y docenas de nobles Lycan, todos vestidos con ropas increíblemente finas. Eran altos, poderosos, y sus ojos, como los del rey, tenían una antigua luz depredadora. En el momento en que entró, la charla educada murió. Una ola de silencio la siguió, y luego comenzaron los susurros. Eran los mismos susurros. El regalo del Beta cayó en un pozo de barro. Los ojos de Ivy buscaron desesperadamente al rey. Estaba allí, de pie cerca de un enorme y sombrío nicho, hablando con un general de aspecto lobuno y lleno de cicatrices. La vio entrar. Sus miradas se encontraron a través de la vasta sala. Él la observó, su rostro una máscara ilegible de granito frío. Y luego se volvió hacia su general. No estaba haciendo nada. Estaba permitiendo que esto sucediera. La estaba arrojando a los lobos. Una noble alta y escultural con rasgos afilados y diamantes brillando en su garganta, se separó de un grupo y se deslizó hacia Ivy. Su sonrisa era todo dientes. Así que ronroneó la mujer, su voz resonando en el repentino silencio. Tú eres la adquisición. Rodeó a Ivy tal como lo había hecho Caleb, su mirada deteniéndose en el vestido simple y sin adornos de Ivy. Soy Lady Vorna, y debo decir que el rey tiene gustos eclécticos. Lady Vorna, murmuró Ivy, con la garganta seca, su cuerpo gritando por huir. Caleb de la manada Arroyo Sombrío es primo de mi linaje, dijo Vorna, su voz peligrosamente dulce. Me envió una carta, me lo contó todo sobre ti. Qué pintoresca era tu pequeña vida. Se inclinó, su perfume empalagoso. Dime, querida, ¿cómo encuentra un hazmerreír su camino hacia un trono? ¿Simplemente tuviste suerte, o fue una habilidad especial que ofreciste? El insulto fue abierto, asqueroso. Los nobles cercanos rieron entre dientes. El rostro de Ivy ardía con una vergüenza tan caliente que parecía fiebre. Miró a Duncan de nuevo. Él seguía observando, su expresión gélida, distante. Él lo sabe. Me está poniendo a prueba. Está esperando que falle. El pensamiento, la fría y brutal comprensión de que él esperaba que fuera débil, que quería verla romperse, encendió algo nuevo. Era un sentimiento que nunca se le había permitido sentir. No era miedo, no era vergüenza, era una rabia profunda, abrasadora y fría. Las palabras de su abuela destellaron en su mente. Estás destinada a la grandeza. Ivy enderezó la espalda. El temblor en sus manos no se detuvo, pero las apretó en puños a los costados. Se encontró con la mirada burlona y cruel de Lady Vorna. Su voz, cuando habló, era baja, temblorosa, pero no era la voz de una víctima. Era la voz de la línea nocturna, latente y fría. Puede que sea una vagabunda, Lady Vorna, dijo, su voz cortando el silencio. Pero al menos no soy una que se ata a los rumores de un Beta despechado y mezquino. La galería quedó en un silencio absoluto y profundo. La sonrisa perfecta y pintada de Lady Vorna se congeló. Luego se resquebrajó, sus ojos abiertos de par en par por la sorpresa y la furia. Había sido insultada públicamente por una omega.
El corazón de Ivy martillaba tan fuerte que pensó que le rompería las costillas, pero se mantuvo firme. Al otro lado de la sala vio al rey. No se había movido, pero sus ojos plateados ya no estaban distantes. Estaban fijos en ella, ardiendo con una luz nueva, aterradora y completamente desconocida. Ya no solo estaba observando, estaba viendo. Capítulo 11. El secreto de la abuela. Ivy huyó de la gran galería. Su corazón era un tambor salvaje contra sus costillas. No esperó a ser despedida. No miró hacia atrás al rey. No registró el rostro atónito y furioso de Lady Vorna. Corrió por los resonantes pasillos de piedra negra, su vestido de seda esmeralda susurrando, su aliento saliendo en jadeos cortos y de pánico. Esperaba que los guardias la detuvieran, que la arrastraran de vuelta por su insolencia. Le había hablado a una noble Lycan de alta cuna, como si fuera una plebeya pendenciera. Había avergonzado al rey, había sellado su destino. Irrumpió en sus aposentos, cerrando de golpe las grandes puertas de madera, y se apoyó en ellas, todo su cuerpo temblando. Lo había hecho, lo había arruinado todo. Le había dado la razón a Caleb. Era solo una patética omega común sin control, sin gracia. Esperó durante minutos, durante una hora. Nadie vino, ni guardias, ni la gélida ara descendiendo para entregar su juicio. Solo había silencio, denso y pesado. Esa noche, Ara finalmente apareció. Su rostro estaba increíblemente rígido, sus labios una delgada línea blanca. No traía una citación para una ejecución, sino una pequeña y familiar caja de madera de cedro. Esto fue encontrado entre los desechos que llegaron de su antigua manada, dijo Ara, su voz cortante. Se pasó por alto con los otros artículos. Su Majestad ordenó que se le entregara. Colocó la caja sobre una mesa y se fue sin decir una palabra más. Ivy la miró fijamente. Era de su abuela, la última pieza verdadera de su pasado. El cruel regalo de Caleb de su ropa vieja había sido una burla. Pero esto era sagrado. Sus manos temblaron al tocar la madera lisa y gastada. Era lo único de valor que Catherine había poseído, y siempre la había mantenido cerrada con llave. Ahora estaba aquí. Levantó la tapa. No estaba cerrada. Dentro, sobre un lecho de terciopelo descolorido, yacía un único objeto. Un guardapelo de plata, diferente al simple que Ivy siempre llevaba. Este era pesado, intrincado, grabado con un símbolo que no reconoció. Una luna creciente protegida por una rama de sauce. Era hermoso, pero estaba frío, pulsando con una energía débil y latente que le erizó las yemas de los dedos. Debajo del guardapelo había un trozo de pergamino amarillento y doblado. Era la letra de su abuela, frágil pero precisa. Mi queridísima Ivy, comenzaba, si estás leyendo esto, entonces lo peor ha sucedido, y ya no estoy. Pero también significa que estás en el camino que siempre temí y por el que recé. No he sido honesta contigo. Mis palabras de grandeza no eran solo un consuelo, mi niña. Eran una profecía. Mi nombre no siempre fue Catherine Stone. Nací como Sansa de la línea Vesper, una línea de sangre que ustedes llaman la línea nocturna. No éramos como otros Lycans. No obteníamos nuestra fuerza de la rabia, sino de la sombra de la luna. Éramos una línea de videntes, de sensitivos, de sombras. Las otras líneas más agresivas, como la de los Drogo, nos temían. Nos llamaban antinaturales, débiles y fríos. Nos cazaron, y se pensó que nuestra línea se había extinguido. Huí, ocultando mi sangre, mi aroma, mi propia naturaleza entre los lobos de manada comunes. Pensé que era la última, entonces te encontré. Una huérfana cuyos padres fueron asesinados por renegados. Pero Ivy, tu aroma, era como el mío. Era nuestra sangre, latente, pero presente. Eres la última de nuestra línea. Tu aroma es un faro. Los lobos menores, como los de nuestra manada, lo temen. Huel en esterilidad o defecto porque no es el aroma de un simple lobo. Pero un verdadero Lycan, uno antiguo, lo reconocerá. Te cazará, te reclamará. No dejes que te vean como un premio. No dejes que te vean como una reliquia. Eres más que ellos. Tu debilidad es tu poder. Donde ellos son rabia, tú eres quietud. Donde ellos son fuego, tú eres la sombra. Este es tu destino.
Mi niña especial, especial. Eres el último eco de la sombra de la luna. Sé valiente, sé grande. Ivy se arrodilló, la carta apretada en su mano. Su abuela, toda su vida, una mentira, una protección, una profecía. No era defectuosa, no estaba rota. Era Lycan, era de la línea nocturna. Y el rey, no solo la había coleccionado, la conocía, sabía lo que era. Su arrebato con Lady Vorna no fue el ataque de una omega común, fue la primera chispa fría de su verdadera sangre sombría. Capítulo 12. El respeto del rey. A la mañana siguiente, Ivy no se escondió. Cuando llegaron los asistentes, la encontraron de pie junto a la gran pared de cristal, vestida con la simple túnica oscura con la que había dormido, el pesado guardapelo de plata de la caja de Catherine colgando de forma segura alrededor de su cuello. Todavía era ella, pero con una nueva y frágil frialdad en su comportamiento. El terror seguía allí, un zumbido bajo su piel, pero ya no estaba al mando. Donde ellos son fuego, tú eres la sombra. Ara llegó, su rostro, una máscara de desaprobación. Debe asistir al rey en la cámara del Consejo de Guerra. De inmediato. Llevará la seda azul. No, dijo Ivy. Su voz era tranquila, pero por primera vez en la ciudadela no tenía temblor. Llevaré esto. Los ojos de Ara se abrieron de par en par con indignación. Abrió la boca para discutir, pero algo en la quietud de Ivy, en la fría y clara determinación de su mirada, la detuvo. Ara tragó saliva, su autoridad tambaleándose contra este nuevo y desconocido obstáculo. Como desee mi señora, dijo, el título sabiendo a ceniza en su boca. Ivy caminó sola a la cámara del Consejo de Guerra. Era una habitación oscura y circular, dominada por una enorme mesa de piedra, tallada con un mapa de los territorios. El rey estaba a la cabeza, flanqueado por el general, lleno de cicatrices que había visto en la galería, y una docena de otros nobles Lycan de rostro duro y poderosos. Lady Vorna estaba allí, su rostro pálido y venenoso, un oscuro hematoma de humillación en sus ojos. En el momento en que Ivy entró, la habitación se quedó en silencio. Todos los ojos se posaron en su túnica simple, su cabello sin adornos. Era una declaración. «Llegas tarde», retumbó el rey, sus ojos plateados y legibles. «No llego tarde», respondió Ivy, su voz firme. «Estoy aquí». Tomó un asiento vacío en el extremo más alejado de la mesa, ignorando sus miradas. El general, lleno de cicatrices, reanudó su informe. «La manada Colmillo Rojo está atacando nuestras fronteras, mi rey. Son ataques relámpago. Enviamos una legión y desaparecen. Es un desperdicio de recursos. Debemos dar un ejemplo», espetó Lady Vorna, su voz alta y tensa. «Envíen 3 legiones. Quemen sus tierras hasta los cimientos, muéstrenles el costo de insultar su dominio». «Eso es una tontería», gruñó el general. «Es lo que quieren, dividir nuestra fuerza, desangrar nuestras líneas de suministro». «Entonces, ¿qué sugiere, general?», se burló Vorna. «¿Permitir que lobos de manada comunes nos muerdan los talones?». La discusión se intensificó, los nobles pavoneándose, sugiriendo gestos brutales y arrolladores de poder que no resolvían nada. Ivy escuchaba, su mente recordando su antigua manada, los inviernos, la forma en que las bandas de renegados robaban de sus almacenes. «Tienen hambre», dijo Ivy, su voz cortando la discusión. La habitación se quedó en silencio de nuevo. Vorna se burló. «¿Qué dijiste, vagabunda?». Ivy se encontró con su mirada, su propio guardapelo frío contra su piel. «Tienen hambre», repitió, su voz más clara, más fuerte. «No están atacando por honor, están atacando por comida. Es casi invierno. El territorio de los Colmillos Rojos es estéril, lo sé. Están atacando sus almacenes de grano, no sus armerías. Si envían legiones, si envían fuego, solo los harán más desesperados. Se dispersarán, y tendrán una docena de bandas de renegados, en lugar de una manada organizada. Nunca se detendrán». El general la miró fijamente, con la cabeza inclinada, su expresión de un interés agudo y repentino. «¿Y qué?», preguntó el rey, su voz un retumbo bajo y peligroso. «¿Sugeriría usted, Lady Evelyn?» «Dejen de enviar soldados», dijo Ivy simplemente. «Envíen grano. Envíenlo a la frontera con un mensaje claro.
Su rey provee. Inclinen la rodilla. Detendrán los ataques, salvarán sus suministros y ganarán una nueva manada endeudada. Todo sin perder un solo guerrero. Vorna estalló en carcajadas. ¡Alimentaría a nuestros enemigos! Patético. Esto es lo que pasa por dejar que la escoria de las manadas. Silencio. La voz del rey fue una orden plana y fría. La risa de Vorna murió en su garganta, su rostro perdiendo todo color. El rey Duncan Drogo miró a Ivy a lo largo de la larga mesa de piedra. Sus ojos plateados ya no estaban distantes, ya no solo evaluaban. La miraba como si fuera una nueva y compleja pieza en su mapa de guerra. Estaba viendo la mente detrás de la sangre de la línea nocturna. Se volvió hacia el general. «Hazlo», ordenó. «Envía el grano, duplica la guardia y envía un emisario. Quiero al alfa de los colmillos rojos de rodillas ante mí, antes de la primera nevada». Se levantó, su mirada recorriendo la mesa atónita y silenciosa. Miró a Ivy una última vez, una mirada larga y calculadora. Era la primera vez que la miraba con algo que no era posesión, ni molestia, sino puro y absoluto respeto. Capítulo 13. El aroma de una reina. La citación del rey llegó 2 días después. No al comedor, no a la corte, sino a los campos de entrenamiento privados de la ciudadela. Un vasto patio barrido por el viento, pavimentado con antiguas piedras agrietadas. Duncan la estaba esperando, con el torso desnudo. Su parte superior del cuerpo era un paisaje de músculos fibrosos y viejas cicatrices plateadas. Era la imagen de un rey guerrero primigenio. «Tu actuación en el consejo fue adecuada», afirmó. Su voz un bajo retumbo. «Tienes el instinto de tu linaje, el instinto de una sombra, pero el instinto sin control es una desventaja. Tu arrebato con Vorna fue prueba de ello. Eres una reina, no una cachorra pendenciera». Ivy se mantuvo firme, con los brazos cruzados. «Y tú eres un rey, no un coleccionista. Sabías lo que era. Nunca me lo dijiste». «Te dije todo lo que necesitabas saber», replicó él, imperturbable. «Que tu sangre era antigua. Los detalles eran irrelevantes, hasta que demostraste que eras más que una niña aterrorizada». Cogió 2 largos bastones de práctica de madera. «Has demostrado que estás menos aterrorizada. Ahora demostrarás que eres más». Le lanzó uno de los bastones. Era pesado y apenas lo atrapó. «¿Qué es esto?» «Esta es tu educación», dijo. «Tu linaje no es de fuerza bruta. Nunca dominarás a un guerrero como yo, o incluso a un bruto como Caleb. Tu fuerza reside en tus sentidos, tu velocidad, tu habilidad para ver la apertura antes que tu oponente. Aprenderás a controlarlo, aprenderás a usarlo. El entrenamiento fue un nuevo tipo de infierno. Fue más brutal y agotador que cualquier tarea que hubiera hecho jamás. Era un maestro implacable y despiadado. No solo le enseñó a luchar, le enseñó a sentir. La hizo pararse con los ojos vendados y sentir su acercamiento. La hizo correr hasta que sus pulmones ardieron, luego luchar, forzándola a encontrar fuerza cuando pensaba que no le quedaba ninguna. «Otra vez», ordenaba, su voz plana mientras ella yacía jadeando sobre las frías piedras. «Levántate». Pasaron las semanas. Se volvió más delgada, más dura. El miedo que la había definido se estaba quemando, reemplazado por un enfoque frío y agudo. Y con el agotamiento, con la proximidad, algo más estaba cambiando. Estaban luchando. Los bastones de madera eran un borrón entre ellos. Ella era más rápida ahora, anticipando sus movimientos. Su instinto de sombra cobrando vida. Se agachó bajo un amplio golpe, un movimiento que él no esperaba, y se lanzó, la punta de su bastón golpeándolo de lleno en el pecho. Él gruñó. El sonido una mezcla de dolor y sorpresa. Antes de que pudiera reaccionar, la mano de él salió disparada y agarró la parte delantera de su túnica de entrenamiento, levantándola del suelo. Fue estrellada contra su pecho desnudo y sudoroso, su rostro a solo centímetros del de él. Estaba respirando su aire, sus sentidos abrumados por su aroma. «Bien», exhaló él, su voz un ronroneo bajo y grave que vibró a través de ella, y luego inhaló. Sus ojos, esos orbes plateados y gélidos, se abrieron de par en par. Su control, la máscara de hierro que siempre llevaba, se resquebrajó.
El aroma de ella se amplificó por el esfuerzo, y ya no estaba latente. Estaba vivo. Era el aroma de su compañera. Su agarre en la túnica se apretó, sus nudillos blancos. No era su rey en ese momento. Era solo un macho, primigenio y posesivo, ahogándose en su aroma. El corazón de Ivy martilleaba, pero no era solo miedo. Podía sentir el poder protector y crudo que emanaba de él. Un escudo que había anhelado instintivamente toda su vida. Era peligroso, era adictivo. Su cabeza se inclinó, sus labios se separaron ligeramente, su mirada cayendo a su boca. La línea entre rey y compañero se estaba desdibujando, amenazando con desaparecer en un único instante ruinoso. Capítulo 14. La alianza impía. Caleb estrelló su jarra de cerveza contra la pared de la lúgubre taberna de techo bajo. La barata cerámica explotó, rociando cerveza rancia sobre la piedra húmeda. Estaba furioso. Su gran plan, su perfecto y rencoroso regalo, había fracasado de una manera que nunca podría haber anticipado. Acababa de recibir noticias de sus contactos en la frontera. Esa Omega, esa vagabunda, no solo había sobrevivido a su pequeña campaña de rumores, la había usado. Había humillado públicamente a Lady Vorna, una de las nobles más altas de la corte Lycan. No se había acobardado en su habitación, llorando por su ropa vieja y embarrada. Se había levantado, había luchado. Esta no era la Ivy que él conocía. No era la criatura patética y temblorosa que había rechazado en el altar. El rey la estaba cambiando. O peor, el rey había visto algo a lo que él, un beta de estatus, había estado ciego. La burla de «desechaste una corona» resonaba en sus oídos, más fuerte y más mordaz que nunca. Su primer plan había fallado. No la había hecho parecer débil, la había hecho parecer luchadora. Le había dado una plataforma para mostrar su fuerza, y se había ganado una poderosa enemiga en Lady Vorna, sin obtener nada a cambio. Necesitaba un nuevo plan. Necesitaba más que solo rumores. Necesitaba un agente dentro de la ciudadela. Alguien que odiara a Ivy tanto como él. Alguien que ya estuviera hirviendo de humillación. Se limpió la boca, una sonrisa lenta y venenosa extendiéndose por su rostro. No se había ganado una enemiga, se había ganado una aliada. Le llevó 2 semanas de cuidadosos mensajes secretos, pero finalmente organizó una reunión. No en los territorios Lycan. No era un suicida, sino en un discreto terreno neutral en las estribaciones. Un lugar donde mercaderes y mercenarios se mezclaban y nadie hacía preguntas. Se sentó en un reservado privado con cortinas, esperando. Ella llegaba tarde, una clara jugada de poder. Finalmente, la cortina fue apartada, y Lady Vorna entró, con velo y capa, sus ojos escaneando la habitación con furia paranoica. Ver a Caleb, siseó, deslizándose en el reservado. Estaba temblando con una rabia apenas contenida. Más te vale tener una muy buena razón para convocarme aquí. Si me descubren. No te descubrirán, dijo Caleb, su voz un ronroneo suave y confiado. Se inclinó hacia adelante. Tenemos algo en común, mi señora. Ambos hemos sido agraviados por la misma pequeña rata de alcantarilla. Esa cosa me avergonzó públicamente. Escupió Vorna, sus manos apretándose. Insultó mi linaje. Y el rey la dejó. La recompensó por ello. Se puso de su lado. Por supuesto que lo hizo, dijo Caleb, fingiendo simpatía. Está cegado por su aroma. Cree que ha encontrado un tesoro invaluable. Pero usted y yo sabemos lo que realmente es, ¿verdad? Es una omega común, torpe y malcriada, siseó Vorna. Exactamente. Y mis pequeños regalos, mis pequeños recordatorios, no fueron suficientes. Necesita algo más afilado. Necesita un arma real. No solo rumores, mi señora, sino pruebas. Los ojos de Vorna se entrecerraron. ¿Qué pruebas? Es una fraude. Mintió Caleb, inclinándose. Su voz un susurro conspirador. Su linaje es una farsa. Su abuela era una bruja de campo medio loca. Sus padres simpatizaban con los renegados. Tengo documentos, cartas, cosas que prueban que no solo es común. Está contaminada. Pruebas de que la nueva reina del rey es una responsabilidad política y espiritual. Estaba mintiendo, por supuesto. No tenía tales cosas, pero podía crearlas. Wyvorna, en su ciega rabia, creería cualquier cosa.
Una sonrisa lenta y depredadora se extendió por el rostro de Vorna. Lo vio. Su camino hacia la venganza. ¿Y qué sacas tú de esto, Beta? Recupero mi honor, dijo Caleb, sus ojos brillando. Usted usa las pruebas que yo proporciono. Organiza un evento. La expone. No solo como una tonta torpe, sino como una traidora, una enfermedad espiritual. La corte se volverá contra ella. La gente se volverá contra ella. Y el rey, un rey, no puede estar unido a una mentira. Vorna extendió su pálida mano anillada. Dame las pruebas, y te daré tu venganza. Caleb tomó su mano, su agarre firme. Su alianza impía estaba sellada. Las tendrás en una semana, prometió. Y pronto asistiremos a un baile real. Y ahí, mi señora, es donde el cuento de hadas de la pequeña vagabunda tendrá un final muy desastroso. Capítulo 15. El baile real. El anuncio del baile real del solsticio envió una onda de ansiedad sofocante a través de Evie. Una cosa era asistir a un consejo de guerra o a una pequeña galería de la corte. Otra cosa muy distinta era ser presentada formalmente a los alfas de los territorios aliados. Esto no era una prueba, era un juicio a una escala que apenas podía comprender. Las últimas semanas habían sido un borrón de entrenamiento implacable. Su cuerpo era más fuerte, sus sentidos más agudos. Su instinto de sombra ya no era un parpadeo. Era un zumbido bajo y constante, una conciencia fría que se asentaba en sus huesos. Su relación con Duncan también había cambiado. Desde ese momento de cruda conexión primigenia en los campos de entrenamiento, se había vuelto aún más exigente, su mirada más pesada, más posesiva. El rey y el compañero estaban en guerra dentro de él, y su control estaba al límite, pero la corte seguía siendo un campo de minas. Lady Vorna, después de su humillación, se había vuelto inquietantemente silenciosa. Era educada, era respetuosa. Observaba a Evie con una quietud fría y reptiliana que era mucho más aterradora que su hostilidad abierta. Era una serpiente, enroscada y esperando. Evie sabía que estaba planeando algo. La noche del baile llegó. Evie estaba en sus aposentos, mirando el vestido que Ara había preparado. Era magnífico. Una cascada de seda líquida plateada que parecía haber sido hilada con la propia luz de la luna. Era un vestido digno de la reina de la línea nocturna. Claramente había sido elegido por Duncan. Casi no fue. El miedo era algo físico que la ahogaba. Ya podía oír los susurros. Podía sentir los cientos de nuevos ojos evaluadores. Era una impostora, una fraude. Apretó el pesado guardapelo en su garganta. Donde ellos son rabia, tú eres quietud. Pensó en su abuela. Pensó en el rostro burlón de Caleb. Pensó en la sonrisa triunfante y odiosa de Vorna. No les daría la satisfacción de su fracaso. Se puso el vestido. Cuando estuvo lista, salió de sus aposentos, no con el terror de una víctima, sino con la quietud fría y deliberada de un depredador. Descendió la gran escalera. El salón de baile era un mar de joyas y poder. Cientos de alfas, betas y nobles de todo el continente, todos reunidos bajo los enormes candelabros. La música se detuvo, la charla murió, todos los ojos se volvieron hacia ella. Vio a Lady Vorna cerca de la gran chimenea, una copa de vino en la mano, una sonrisa tensa y expectante en su rostro. Estaba esperando que Evie tropezara, que vacilara. Evie siguió caminando. Mantuvo la cabeza alta, su mirada recorriendo la sala, encontrándose con los ojos de los curiosos, los despectivos y los calculadores. No sería su entretenimiento. Llegó al final de las escaleras, y el silencio se extendió, denso y crítico. Entonces, una gran figura oscura se separó del estrado. El rey Duncan Drogo se movió a través de la multitud, que se apartó ante él como el agua. Llevaba cueros negros formales, su cabello negro plateado recogido, sus ojos gélidos fijos solo en ella. Ignoró a los alfas que se inclinaban, a las nobles que hacían reverencias. Caminó directamente hacia ella. Se detuvo, su mirada recorriéndola, una oscura aprobación posesiva en sus ojos. No dijo nada, simplemente, públicamente, le ofreció su brazo. Fue una declaración silenciosa, poderosa e innegable. Ella es mía, ella es su reina. Un ataque contra ella es un ataque contra mí. Evie miró su brazo ofrecido,
luego su rostro increíblemente intenso. Este era su rey, este era su compañero, y este era su destino. Respiró hondo y, con una mano perfectamente firme, la posó en su brazo. Se declaró un frente unido. Al otro lado de la sala, Evie vio cómo la sonrisa de Lady Vorna se tensaba. Sus ojos se entrecerraban en rendijas de puro odio venenoso. La trampa, Evie lo sabía, estaba a punto de activarse. Capítulo 16. El segundo sabotaje. El salón de baile era un mar depredador, y Evie, por primera vez, nadaba junto al depredador alfa. Con su mano en el brazo de Duncan, los susurros no cesaron, pero su naturaleza cambió. La burla fue sofocada, reemplazada por una curiosidad calculadora y temerosa. Ya no era solo la Omega del pozo de barro, era algo del rey, su reina, su mascota, su proyecto personal. Nadie estaba seguro, y esa incertidumbre era su único escudo. Duncan la condujo en un recorrido formal por la sala, su presencia un muro sofocante de poder. La presentó a Alphas, con ojos como piedras antiguas, y a sus compañeras elegantemente vestidas y de aspecto de halcón. Alpha Oric, de la manada Colmillo de Piedra. Mi reina Evelyn. Usó la palabra reina deliberadamente. Su voz era un bajo retumbo que desafiaba a cualquiera a cuestionarlo. Se inclinaron. Sonrieron, pero sus ojos eran fríos. La veían en su vestido plateado. Una cosa común y frágil. Evie mantuvo el guardapelo de su abuela apretado en su mano libre, oculto en los pliegues de su vestido, su instinto de sombra gritando. La sala se sentía extraña. Había una corriente de expectación bajo la música, una atención que se centraba en ella. Vio a Lady Vorna deslizándose entre la multitud, su rostro una máscara de gracia social, sus ojos brillando. Era una serpiente de seda. Vorna estaba hablando con un grupo de nobles cerca de la pieza central de la sala. El altar del primer pacto, una enorme y antigua losa de mármol blanco veteado de luna. Sobre él descansaba una reliquia sagrada, la lira, un cuerno ceremonial tallado en el hueso de un lobo divino muerto hace mucho tiempo, usado solo para anunciar la sucesión de un rey. Era invaluable, venerado y absolutamente irreemplazable. El rey fue arrastrado a una profunda discusión política con el Alpha Oric, dándole la espalda por un momento. «Volveré», murmuró, su mirada una advertencia. Evie asintió, con la garganta seca, y se giró para aceptar un vaso de agua de un sirviente que pasaba. Al volverse, un sirviente diferente, uno que no reconoció, pasaba apresuradamente a su lado, con los ojos abiertos y frenéticos. Llevaba una pesada bandeja de plata cargada con jarras de vino de sangre de un rojo intenso. Sucedió en un instante. Tropezó como si lo hubieran empujado por detrás y se abalanzó hacia adelante. Evie intentó saltar hacia atrás, pero fue demasiado lenta. El sirviente, con un grito de alarma fingido, no solo cayó. Lanzó la bandeja. El tiempo pareció ralentizarse. Evie observó horrorizada cómo la pesada bandeja de plata chocaba contra el altar de mármol blanco del primer pacto. Las jarras se volcaron, y una marea de espeso y oscuro vino de sangre manchó la sagrada lira de hueso blanco. Un llanto colectivo y horrorizado succionó el aire del salón de baile. La música se detuvo con un chirrido. El sirviente, que había caído de rodillas, se levantó de inmediato y señaló con un dedo tembloroso directamente a Evie. Ella me hizo tropezar. Mi señora se tropezó justo en mi camino. Todos los ojos, cientos de ellos, se clavaron en Evie. Se quedó helada, con algunas salpicaduras de rojo oscuro en el dobladillo de su vestido plateado, su rostro pálido por la conmoción. La voz de Lady Vorna resonó, aguda y justiciera, cortando el silencio atónito. La sagrada lira la ha profanado. Vorna avanzó, su rostro una máscara de horror teatral. «Oh, pobre niña torpe», dijo, su voz goteando piedad maliciosa, lo suficientemente alta para que toda la sala la oyera. «Esto no es una cocina embarrada de una casa de manada, querida. Estas son nuestras reliquias más sagradas». Se volvió hacia los alfas reunidos. «Es tal como nos advirtió el Beta Caleb. Puedes sacar a la Omega del pozo de barro, pero no puedes sacar el pozo de barro de la Omega». La acusación quedó suspendida en el aire.
perfecta y venenosa. Ivy estaba atrapada. Era la tonta común y torpe. Había profanado su objeto más sagrado. Había humillado al rey. Vio a Duncan, su rostro una máscara de trueno, sus ojos plateados un fuego frío, mientras comenzaba a moverse hacia ella. Pero estaba demasiado lejos. Estaba sola, rodeada, y toda la nobleza Lycan la observaba. Sus expresiones una máscara uniforme de asco y horror. Esto era todo. Esta era la trampa. Capítulo 17. No soy su hazmerreír. El primer instinto de Ivy fue encogerse, disculparse, correr. El peso de 1000 ojos acusadores, la mirada ardiente y triunfante de Lady Vorna, la mancha sacrílega en el mármol blanco. Todo estaba diseñado para destrozarla. Podía sentir la rencorosa y risueña presencia de Caleb en las palabras de Vorna. Pequeña omega torpe, mercancía defectuosa. Su mano, todavía oculta en sus faldas, se apretó sobre el guardapelo de su abuela. Donde ellos son fuego, tú eres la sombra. La rabia, fría y pura, atravesó su terror. Era la misma rabia que había sentido en la galería. Pero esta vez, no era una chispa salvaje. Era un punto de luz enfocado y helado. No era esa chica en el altar. No era una víctima para ser hostigada. Se giró, no hacia la multitud, sino hacia el sirviente, que todavía temblaba de falso miedo. Lo miró, su instinto de sombra encendiéndose. Vio sus ojos desviarse, solo por un milisegundo, hacia Lady Vorna. Vio las manchas de vino en su túnica, no una salpicadura, sino un empapado, como si se hubiera rociado deliberadamente para que el derrame pareciera más caótico. Vio sus botas, secas y limpias, en un suelo de repente resbaladizo por el vino. No había tropezado, se había deslizado. Ivy levantó la barbilla. Su voz, cuando habló, no tembló. No fue fuerte, fue fría, clara, y cortó el silencio horrorizado del salón de baile. No tropezó, dijo simplemente. Los ojos del sirviente se abrieron de par en par. La sonrisa de Lady Vorna se crispó. Él, mi señora, usted me empujó, tartamudeó el sirviente. No, dijo Ivy, dando un paso hacia él. La multitud se apartó. No tropezaste, te deslizaste. Miren el suelo, señaló con un dedo pálido y firme. El vino está por todas partes, pero hay un camino claro y seco, desde donde tropezaste hasta donde caíste. Y mira tus botas. El sirviente miró instintivamente sus botas secas. Fue un error fatal y revelador. Te echaste este vino encima antes de caer, continuó Ivy, su voz ganando fuerza, para que pareciera un trágico accidente. Pero estabas demasiado ocupado apuntando a la lira como para darte cuenta de que tu propio camino estaba seco. Luego dirigió su fría mirada a Lady Vorna. Y usted, mi señora, estaba a 50 pies de distancia junto al fuego, y sin embargo, vio cómo lo hice tropezar. Lo vio todo con tanta claridad. Su vista es tan notable como su oportunidad. El rostro de Vorna se puso pálido. El horror teatral había desaparecido, reemplazado por la furia blanca y candente de ser expuesta. Tú, miserable de baja cuna, sisió Vorna, ¿te atreves a acusar? No acuso a nadie, dijo Ivy, su voz resonando con una nueva autoridad ganada a pulso. Se apartó de Vorna y se enfrentó a los alfas reunidos, a la poderosa y crítica nobleza. Su corazón era un colibrí en su pecho, pero sus ojos estaban secos. Sé lo que todos susurran, dijo, su voz temblando, pero no de miedo, de pasión. Sé lo que les han dicho, que soy un hazmerreír, una omega común, una tonta torpe de un pozo de barro. Respiró hondo, y su voz se convirtió en una declaración. Fui el hazmerreír de mi antigua manada. Fui la chica rechazada y despreciada. Pasé toda mi vida acobardada. Pasé toda mi vida creyendo que no valía nada. Miró directamente a Lady Vorna, su mirada como un fragmento de hielo. He terminado de acobardarme. Fui el hazmerreír de mi antigua manada. Lady Vorna, no seré el suyo. Un silencio profundo y atónito llenó la sala. Ivy se quedó sola, temblando pero erguida, habiendo reclamado su terreno. Al otro lado de la sala, vio a Duncan. Se había detenido. Su camino hacia ella estaba despejado, pero no lo había tomado. La estaba observando, con los brazos cruzados. El trueno había desaparecido de su rostro.
Sus ojos plateados ardían, no de rabia hacia ella, sino con un orgullo oscuro, aterrador e inconfundible. Capítulo 18. Una grieta en el hielo. El baile terminó en una ráfaga de forzadas disculpas formales. El sirviente fue arrastrado por la guardia del rey, y Lady Vorna había desaparecido, su rostro una máscara de pálida furia asesina. La lira profanada fue cubierta, y la multitud, su entretenimiento terminado, se dispersó con un nuevo y cansado respeto en sus ojos por la elegida del rey. Evie fue escoltada de regreso a sus aposentos por 2 guardias silenciosos. Estaba agotada, su adrenalina se desvanecía, dejándola vacía y temblorosa. El vestido plateado se sentía como una armadura que estaba desesperada por quitarse. Llevaba menos de 10 minutos sola en su habitación, cuando las grandes puertas se abrieron sin llamar. El rey Duncan Drogo entró. No solo entró, llenó la habitación, sus oscuros cueros formales haciéndolo parecer aún más grande. Su poder era una presencia física arrolladora. Despidió a sus asistentes con un único gesto brusco, y las puertas se cerraron con un clic, dejándolos en absoluto silencio. Ella se quedó junto a la chimenea, con los brazos alrededor de la cintura, observándolo, su corazón latiendo a un ritmo lento y pesado. Había hablado, había desafiado a una noble. No sabía si iba a ser elogiada o castigada. Él merodeaba por la habitación, sus ojos plateados fijos en ella, su rostro ilegible. Era un león enjaulado, irradiando una energía controlada y peligrosa. «Estuviste magnífica», dijo, su voz un retumbo bajo y grave que vibró a través de ella. La cabeza de Evie se levantó de golpe. «¿Qué?» «En el salón de baile», aclaró, deteniendo su paseo para pararse en el centro de la habitación. «Estuviste magnífica. Tú dejaste que sucediera», susurró, la acusación escapándose antes de que pudiera detenerla. «Lo viste. Lo sabías. Dejaste que me atraparan». «Sí», admitió sin rastro de remordimiento. «Vorna ha sido una espina en mi costado durante décadas, una serpiente en mi corte». Su alianza con ese beta era obvia. Quería ver qué haría. Dio un paso hacia ella, y quería ver qué harías tú. Quería ver si la línea nocturna estaba realmente despierta o si estaba unido a un ratón. Sus palabras fueron duras, pero sus ojos no lo eran. El gélido desapego real había desaparecido. En su lugar había un hambre cruda y ardiente que le erizó la piel. «Fui puesta a prueba», dijo, su voz adquiriendo un filo duro. «Como un animal, como un premio que estabas inspeccionando en busca de defectos». «No», gruñó, cerrando la distancia entre ellos en 2 largas zancadas. Se detuvo, cerniéndose sobre ella tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba de su cuerpo. «Fuiste probada como una hoja para ver si te doblarías, para ver si te romperías». Extendió la mano, su mano desnuda y callosa, levantándola hacia su rostro. Su pulgar, áspero y cálido, trazó la línea de su mandíbula. Su toque fue eléctrico, una sacudida que fue directamente a su núcleo. «No te rompiste, Evelyn», susurró, su voz espesa. «La destrozaste». Inhaló, sus ojos cerrándose por un breve segundo, sus sentidos llenos de ella. Su aroma, plateado, y ahora el agudo y ardiente pico de su ira y triunfo, era abrumador. «Esto», murmuró, su pulgar rozando su labio inferior. «Tu fuerza es más embriagadora que tu linaje, más potente que cualquier vino». Ya no era el rey, era Duncan, un macho primigenio, finalmente liberado de su jaula, mirando fijamente la única cosa que no sabía que deseaba. La había reclamado por su sangre, por su poder, pero la quería por su espíritu. La línea entre rey y compañero, entre control y caos, se estaba desdibujando, y su férrea compostura se estaba resquebrajando, amenazando con hacerse añicos por completo. Capítulo 19. El traidor expuesto. Las secuelas del baile fueron una guerra fría y silenciosa. Lady Vorna fue confinada a sus aposentos por su propia protección, una medida que era tanto un castigo como un retraso estratégico. Era una noble de alto rango. Duncan no podía simplemente ejecutarla por la palabra de su nueva y no probada reina. Necesitaba más. Necesitaba pruebas irrefutables. Por primera vez, Evie fue convocada
no a los campos de entrenamiento ni al comedor, sino al estudio privado del rey. Era una habitación oscura y circular forrada de suelo a techo, con antiguos pergaminos y mapas encuadernados en cuero. Duncan estaba en su escritorio, una enorme losa de madera oscura, revisando una pila de mensajes interceptados. El sirviente confesó, dijo Duncan, sin levantar la vista cuando ella entró. Fue pagado por Vorna. Eso es suficiente para censurarla, pero no para arrancar la podredumbre de raíz. Conspiró con Caleb. Necesito la prueba de esa alianza. Necesito saber su alcance total. Evie caminó hacia el escritorio, su nueva confianza asentándose a su alrededor como una capa. Miró los mensajes. Estaban codificados, eran cuidadosos. Es demasiado inteligente para ser atrapada tan fácilmente. Dijo Evie, Vorna es una criatura de la corte. Vive de la sutileza. Lo es, asintió Duncan, sus ojos plateados finalmente levantándose para encontrarse con los de ella. Había una nueva dinámica entre ellos desde el baile, una asociación tácita, pero el beta no lo es. Caleb, dijo. El nombre era un gruñido, no es sutil. No, asintió Evie. Una chispa fría se encendió en su interior. No es sutil, es arrogante. Lo impulsa el orgullo y la humillación. No solo está tratando de lastimarme, está tratando de arreglar su error. Está tratando de demostrarle al mundo que tenía razón al rechazarme, que tú te equivocaste al reclamarme. Duncan se reclinó, estudiándola, una sonrisa lenta y apreciativa tocando sus labios. Continúa. No enviaría un solo mensaje, dijo Evie, su mente trabajando, su instinto de sombra reconstruyendo la personalidad de su atormentador. Necesitaría presumir, necesitaría controlar, necesitaría saber que su plan estaba funcionando. Estaría desesperado por actualizaciones. Y Vorna estaría igual de desesperada por manejar su impaciencia. No se arriesgaría a usar mensajeros reales. Usaría un tercero neutral, alguien que viaja, un mercader, un mercenario, alguien fuera de tu control directo. La oscura sonrisa del rey se ensanchó. Golpeó un único y discreto libro de contabilidad en su escritorio. Los registros comerciales. Todos los mercaderes que han entrado en la ciudadela en el último mes. Trabajaron durante horas. Duncan con su conocimiento de enemigos políticos y rutas comerciales. Evie con su íntima y dolorosa comprensión de la personalidad despreciativa, arrogante e impaciente de Caleb, escaneó los nombres. No confiaría en un mercader Lycan, murmuró, demasiado leal a ti. Usaría a un mestizo o a un humano. Alguien de las tierras fronterizas cerca de su territorio. Su dedo se detuvo en un nombre. Jarek, un comerciante de pieles. Sus manifiestos muestran 3 visitas en el último mes. La primera justo después del regalo del pozo de barro. La segunda, 3 días antes del baile. Es de la frontera de Arroyo Sombrío. El general de Duncan fue convocado. Jarek, el comerciante de pieles, fue localizado, persuadido para hablar, y con eso, toda la conspiración se desmoronó. Todo estaba allí. Jarek había sido el intermediario, llevando mensajes. Incluso había llevado una última y condenatoria carta de Caleb, que había escondido en su carro, esperando el pago. Detallaba todo el complot para el baile. El plan de usar la narrativa de la Omega Torpe, y lo más importante, la siguiente fase. Usar documentos falsificados, que Caleb estaba creando, para probar que el linaje de Evie estaba contaminado, que su abuela era una hereje, y que ella era un fraude espiritual y político. Era un intento descarado, calculado y traicionero de exponerla, y por extensión, paralizar políticamente al rey al demostrar que su nueva reina era una mentira. Duncan leyó la carta, su rostro endureciéndose en una máscara de pura furia glacial. Capítulo 20. La justicia del rey. A la mañana siguiente, la alta corte fue convocada. No era un baile, ni un consejo, era un juicio. La atmósfera en el gran salón era fría y sombría. Los nobles permanecían en silencio, sus rostros pálidos. Lady Vorna fue traída, flanqueada por 2 guardias. Su arrogancia había desaparecido, reemplazada por una desesperada y frágil bravuconería. Evie estaba en el estrado, no detrás del rey Duncan, sino a su lado.
Llevaba un simple vestido azul oscuro, el guardapelo de su abuela un peso pesado y visible contra la tela. No era una suplicante, era una compañera. Lady Vorna de la línea Noche Plateada. La voz de Duncan retumbó, resonando en las paredes de piedra. Eres traída ante esta corte por cargos de alta traición. Vorna jadeó, su bravuconería desmoronándose. Traición, mi rey. Fue una rivalidad, un malentendido con la chica. Fue una nimiedad, no traición. ¿Una nimiedad? Retumbó Duncan, su voz bajando a un tono letalmente bajo. Sostuvo la carta de Caleb, el pergamino crujiendo en el silencio. ¿Llamas a una conspiración para falsificar documentos contra la corona una nimiedad? ¿Llamas a un complot para desestabilizar políticamente el trono, demostrando que tu reina es un fraude, una nimiedad? Los ojos de Vorna se abrieron de par en par por el terror. Miró la carta. Estaba atrapada. Te aliaste con un beta externo, continuó Duncan, su voz un latigazo de fría furia. Lo usaste para sembrar la disidencia en mi corte. Buscaste humillar no solo a mi compañera, sino a mi juicio. Intentaste demostrar que mi elección era una mentira. Dio un paso adelante, su poder emanando de él en olas palpables, forzando a toda la corte a encogerse. Soy un rey tolerante. Tolero las rivalidades. Permito las posturas, pero no tolero ni toleraré un ataque a la corona. Vorna cayó de rodillas. Mi rey, te lo ruego. Fue el beta. Él me manipuló. Yo fui humillada por ella. Ella, silencio, ordenó Duncan. La miró, sus ojos plateados desprovistos de toda piedad. Tu crimen no fue insultar a Evelyn Stone. Tu crimen fue creer que tu orgullo era más importante que mi gobierno. Tu crimen fue conspirar contra tu rey. Dictó su sentencia. Su voz plana y final. Eres despojada de tu nombre. Eres despojada de tus tierras y tus títulos. Serás exiliada a la costa marchita. Tu linaje será excluido de esta corte por 1000 años. Te irás antes del atardecer. Vorna gritó pidiendo clemencia. Todo fue inútil. Fue arrastrada, una mujer llorosa y rota. Duncan se volvió hacia su corte silenciosa y aterrorizada. Colocó su mano sobre la de Evie, que descansaba en el brazo de su trono. Su mensaje no era solo para Vorna, era para cada lobo en esa sala, era para el mundo entero. La dama Evelyn es de la línea nocturna, declaró. Es mi reina predestinada y elegida. Su palabra es mi palabra. Su honor es mi honor. Un ataque contra ella, finalizó, sus ojos plateados recorriéndolos. Es un ataque contra mí. Que no haya más malentendidos. Evie se encontró con su mirada. En ese momento, entendió. Él no era solo su protector, no era solo su rey, era verdadera y completamente su compañero. Y ella, en todo lo que importaba, era su reina. Capítulo 21. La última jugada de Caleb. La noticia del juicio y exilio de Lady Vorna recorrió los territorios como una onda expansiva. Para Caleb fue una sentencia de muerte. Ya no era solo un beta humillado. Era un co-conspirador nombrado en un acto de alta traición contra el rey Lycan. Su propio alfa, aterrorizado por la ira del rey, lo había repudiado públicamente. Sus compañeros de manada lo rehuían. Era un paria, un hombre marcado, cazado por su propia especie y buscado por la corona. Todas sus intrigas, toda su arrogante conspiración, se había convertido en cenizas en su boca. Se escondía en un húmedo y olvidado cobertizo de cazadores a leguas de cualquier manada, royendo un conejo duro y fibroso. Estaba sucio, su orgullo estaba hecho jirones, y estaba consumido por una rabia singular, obsesiva y ácida. Todo era culpa de ella, la omega débil, defectuosa y llorona. Ella había hecho esto, había tomado su desprecio y de alguna manera, imposiblemente, lo había convertido en un arma contra él. Había convertido al rey en su protector, su campeón. No le quedaba nada. Su estatus se había ido. Su manada se había ido. Su futuro era una muerte fría y solitaria. Y cuando a un lobo no le queda nada que perder, se convierte en un tipo diferente de animal. Se vuelve desesperado. No podía luchar contra las legiones del rey. No podía ser más listo que la corte Lycan. Pero había un último camino desesperado. Una antigua ley primigenia que precedía a los alfas.
a las manadas e incluso a la moderna corte Lycan. Una ley tan arcaica y peligrosa que nadie la había invocado en 500 años. La Gora, la prueba de valía. Era un desafío de último recurso, el derecho de un lobo macho a demostrar que una hembra de alta cuna no era apta para su posición a través de una caza primigenia. Si podía capturarla, si podía demostrar su debilidad sometiéndola, probaría su propia afirmación. Probaría que no era una reina, sino una simple y débil omega. Era una jugada suicida, pero Caleb ya estaba muerto. Todo lo que le quedaba era su rabia. Viajó durante 2 días, impulsado por la locura y el odio. No se coló en la ciudadela. Caminó, con los ojos desorbitados y salvajes, directamente a las enormes puertas de piedra negra. Fue capturado, por supuesto. Los guardias lo arrojaron a la grava, con sus lanzas en su garganta. «Soy Caleb, anteriormente de la manada Arroyo Sombrío», rugió, su voz ronca. «No vengo como un conspirador, sino como un lobo de la antigua ley. Invoco la Gora. Desafío la reclamación del rey sobre Evelyn Stone». Los guardias se congelaron. Esto estaba más allá de su autoridad. Toda la ciudadela se quedó en silencio. En una hora, fue arrastrado al gran salón, atado con cadenas y arrojado al pie del estrado. El rey Duncan Drogo se sentó en su trono, su rostro una máscara de furia glacial y asesina. Ivy estaba a su lado, no con un vestido, sino con sus oscuros cueros de entrenamiento, su expresión fría y quieta. «Eres un traidor y un tonto». La voz de Duncan retumbó. «Estás sentenciado a muerte». «No puedes», escupió Caleb, sus ojos salvajes mientras se esforzaba contra sus cadenas. «La antigua ley me protege. He invocado la Gora. Es mi derecho». ¿O es que el gran rey Lycan tiene miedo? ¿Tiene miedo de que su reina no sea más que un fraude? ¿Una débil común? Silencio. El rugido de Duncan sacudió las paredes. Se levantó de su trono, una aterradora columna de poder. Ivy colocó una mano tranquila en su brazo. «Tiene razón, mi rey», dijo, su voz clara y resonante en el salón. «Es su derecho, y es mi derecho responderlo». Duncan la miró, sus ojos plateados ardiendo. No vio miedo en ella. Vio el acero frío y afilado que él había ayudado a forjar. Vio a la reina de la línea nocturna. Volvió su mirada a Caleb, una sonrisa lenta y aterradora extendiéndose por su rostro. «¿Deseas invocar la antigua ley, Beta?» «Que así sea». Hizo un gesto. Los guardias soltaron las cadenas de Caleb. «La prueba es una caza», declaró Duncan. «Mi bosque antiguo. Tendrás 10 minutos de ventaja. La cazarás. Pero no eres solo el cazador, pequeño lobo. También eres el cazado. Si ella no te detiene, lo haré yo. La prueba es aceptada». Capítulo 22. El lobo y la Lycan. El antiguo bosque del rey Lycan era un lugar de sombras y dientes. Los árboles eran enormes, sus copas tan densas que ahogaban la luz de la luna, dejando el suelo del bosque en una oscuridad casi total y depredadora. Este era el territorio de Ivy. Esta era la sombra. Caleb corrió, su corazón martilleando con una mezcla de terror y triunfo. Este era su elemento. Era un lobo de manada, un beta, un cazador nato. Encontraría a la omega, la rastrearía, la alcanzaría y le rompería el cuello. Probaría su valía. Ivy no corrió, se movió. 10 minutos después de Caleb, fue liberada en el borde del bosque. No entró en pánico. No huyó. Cerró los ojos, su mano aferrando el guardapelo de su abuela, y dejó que su instinto de sombra tomara el control. La conciencia fría y zumbante de su linaje inundó sus sentidos. Podía oler la tierra húmeda, la descomposición, el olor a miedo de un zorro a una milla de distancia. Y debajo de todo eso, podía oler el aroma de Caleb, un hedor rancio y sudoroso de arrogancia, desesperación y rabia. No huyó de él, se movió con las sombras, un fantasma entre los árboles, sus pies cubiertos de cuero sin hacer ruido sobre las agujas de pino. No era la presa, era la trampa. Caleb, mientras tanto, estaba cazando a la chica que recordaba. Estaba rastreando a una omega torpe, débil y defectuosa. Se movió con velocidad y agresividad, abriéndose paso entre la maleza, siguiendo el débil rastro que ella le permitía encontrar. Vio un destello de movimiento, una pequeña forma oscura,
y se abalanzó. Irrumpió en un pequeño claro iluminado por la luna y la encontró. Estaba allí de pie, de espaldas a un enorme y antiguo roble, su respiración tranquila. Ni siquiera estaba sudando. Se acabó Omega, gruñó Caleb, su pecho agitado. Se acercó a ella, una sonrisa depredadora en su rostro. Esto era todo, su victoria. Siempre fuiste débil. Siempre eres Cargo. Evie no se preparó. No se acobardó. Se movió. En el último segundo posible, usó su tamaño más pequeño, su nueva velocidad y su instinto de sombra. Se agachó, girando sobre sus talones, y golpeó con su bastón de entrenamiento de madera, el que le habían permitido traer, la parte posterior de su rodilla. Caleb aulló cuando su pierna se dobló, un crujido agudo resonando en el claro. Se estrelló contra el suelo, derrapando sobre las hojas húmedas. Se giró, su rostro una máscara de furia sorprendida. Se lanzó desde el suelo, con las garras extendidas, apuntando a su garganta. Era un beta e incluso herido. Era una tormenta de fuerza bruta y rabia. Pero Evie ya no era una loba común. Era Lycan. Se enfrentó a su embestida no con fuerza, sino con una precisión fría y clara. Se hizo a un lado, levantando su bastón, no para bloquear, sino para golpear. Clavó la punta endurecida en el punto de presión debajo de su brazo, donde su brazo se unía a sus costillas. Caleb gritó, un sonido de agonía mientras todo su brazo se entumecía y quedaba inútil. La miró, sus ojos abiertos de par en par con incredulidad. Esta no era Evie. Este no era el hazmerreír. Esta pequeña y quieta criatura era un monstruo. Era fría. Era silenciosa. Lo estaba cazando. ¿Tú qué eres?, gimió, retrocediendo a trompicones, su bravuconería completamente destrozada. Evie avanzó, con el bastón bajo, sus ojos tan fríos como la luna de arriba. «Soy Evelyn», dijo, su voz un eco bajo y lleno de sombras. «De la línea nocturna, y tú eres un tonto». Levantó el bastón para dar el golpe final incapacitante. Una forma pesada y oscura aterrizó entre ellos, silenciosa como la tumba. El rey Duncan Drogo estaba de pie a la luz de la luna, sus ojos plateados no en Caleb, sino en Evie. No había venido a salvarla. Había venido a ser testigo de ella. La miró, al beta derrotado y gimiente en el suelo, y su rostro se llenó de un orgullo crudo, primigenio y absoluto. Giró la cabeza, su mirada finalmente cayendo sobre Caleb, y la temperatura en el claro bajó a 0. La prueba, retumbó el rey. Ha terminado. Capítulo 23. El verdadero apareamiento. Caleb yacía en el suelo del bosque, un despojo roto y gimiente. Miró de la furia fría y controlada de Evie al orgullo glacial y posesivo del rey. Había perdido. No solo había perdido la prueba, había perdido el mundo entero. Había desafiado a una fuerza que no podía comprender, y había sido apartado de un manotazo, ni siquiera por el rey, sino por la mercancía defectuosa que una vez había desechado. «Has perdido la gora», afirmó Duncan, su voz plana y desprovista de piedad. «Por la antigua ley, tu vida le pertenece a ella». Miró a Evie, una pregunta silenciosa y profunda en sus ojos. Le estaba dando el derecho a dictar sentencia. Era la última y definitiva prueba. Evie miró al hombre que había sido el catalizador de todo su dolor y todo su crecimiento. Vio su rostro patético y aterrorizado. La arrogancia se había consumido, dejando solo una cáscara vacía de rencor. Pensó en su abuela, destinada a la grandeza. La grandeza no era una venganza mezquina, no era masacrar a un enemigo derrotado y roto. La muerte es una liberación, dijo Evie, su voz clara en el aire frío de la noche. Merece vivir con lo que ha hecho. Merece vivir con lo que es. Se volvió hacia Duncan. Destierro por la antigua ley. Debe ser marcado como rompejuramentos y deslobado, expulsado de todos los territorios, para vivir como un verdadero renegado, rechazado por todos por el resto de sus días. Ese es mi juicio. Duncan la estudió. Su admiración por ella era una presencia palpable y cálida en el frío claro. Había elegido la justicia, no la venganza. Había elegido la sabiduría de una reina. Asintió una vez. Que así sea. Se movió, su velocidad un borrón, y presionó sus garras.
no para matar, sino para marcar, en el hombro de Caleb, quemando la carne con el sigilo mágico brillante y permanente de los desterrados. Caleb gritó, un sonido que era menos que animal, menos que humano. «Vete», ordenó Duncan, «y si alguna vez te vuelven a ver en tierras Lycan o de manada, no seré tan misericordioso». Caleb se puso de pie a trompicones, agarrando su brazo arruinado, arrastrando la pierna, y huyó hacia la oscuridad, sus sollozos el único sonido. El bosque quedó en silencio. Ivy se quedó de pie, con el bastón todavía en la mano, su cuerpo vibrando de adrenalina. Duncan se volvió hacia ella. El rey se había ido. El alfa de alfas se había ido. Todo lo que quedaba era el macho. Caminó hacia ella, sus ojos plateados ardiendo con una mezcla potente e innegable de asombro, orgullo y deseo primigenio crudo. «Tú», Evelyn exhaló, su voz espesa. «Eres todo». Se detuvo frente a ella. No solo la miró, la veneró. Vio no un premio, no una reliquia, no una estudiante, sino a su igual, su verdadera compañera predestinada y probada. «Eres mi reina», susurró. Su gran mano callosa se levantó para ahuecar su rostro, su toque reverente. En sangre, en espíritu y en verdad. El corazón de Ivy, que había sido una fría piedra de concentración, de repente estalló en un calor salvaje y creciente. Esto era todo. Este era el momento que su abuela había prometido. Esto no era una reclamación de posesión, era una asociación de almas. Dejó caer el bastón, resonó en las piedras, levantó las manos y por primera vez inició el contacto. Colocó las palmas de sus manos en su ancho y poderoso pecho, sintiendo el salvaje latido de su corazón bajo sus manos. «¿Y tú?», susurró, su voz temblando, pero de emoción, no de miedo. «Eres mi rey». No dudó. Su control, mantenido con puño de hierro durante tanto tiempo, finalmente se hizo añicos. La estrechó contra él, su boca descendiendo sobre la de ella en un beso que no fue gentil, ni tentativo, sino una reclamación devastadora, primigenia y absoluta. Era el sabor del invierno y la eternidad. Era el sellado de su vínculo, un verdadero apareamiento de dos depredadores alfa, un rey de poder y una reina de sombras, finalmente unidos por completo como uno solo. Capítulo 24. La reina de la grandeza. 6 lunas después, el gran salón de la ciudadela Lycan era irreconocible. Seguía siendo un lugar de granito negro y altos arcos sombríos, pero ya no era frío. Tapices cálidos y brillantes que representaban la historia tanto de la línea Drogo como de la olvidada línea nocturna colgaban de las paredes. Los braseros ardían cálidamente, y la corte, aunque todavía respetuosa, ya no estaba congelada de terror. Era una corte gobernada por dos, y estaba prosperando. La reina Evelyn se sentó en su trono, una silla de madera oscura e incrustaciones de plata junto a Duncan. No era la chica de la túnica beige, ni la mujer temblorosa del vestido plateado. Era una soberana. Su cabello estaba recogido en intrincadas trenzas, y llevaba un vestido azul noche profundo, el guardapelo de su abuela descansando sobre su corazón como símbolo de su linaje. Escuchaba atentamente mientras un alfa fronterizo daba su informe. Sus percepciones eran agudas, sus preguntas astutas. La corte ya no la veía como una vagabunda. La veían como la mano en la sombra, el contrapunto sabio y tranquilo al poder primigenio del rey. El general concluyó los informes de la mañana. Un último asunto, mi reina, mi rey. Ha llegado una delegación de la manada Luna Creciente. La espalda de Ivy se puso rígida. La mano de Duncan, que descansaba en el brazo de su trono, se apretó, sus ojos plateados volviéndose hacia los de ella. Una pregunta silenciosa. «Que entren», dijo Ivy, su voz perfectamente nivelada. El alfa Marcus, el líder de su antigua manada, entró a trompicones en el salón. Ya no era el alfa orgulloso y estruendoso. Estaba demacrado, sus pieles raídas, sus ojos hundidos por la desesperación. Lo seguían algunos ancianos de la manada, incluida Maris, la omega principal que una vez había aterrorizado a Ivy. Todos parecían hambrientos, rotos. Cayeron de rodillas al pie del estrado, sus frentes tocando la fría piedra. «Mi reina», gritó el alfa Marcus, su voz quebrándose.
Perdónanos. Nosotros no sabíamos. Levántate, Alpha Marcus, dijo Evie. Su voz ni fría ni cálida. Era la voz de una monarca. Expón tu propósito. El invierno se ahogó. Fue brutal. La manada del río Marchito. Atacaron nuestros almacenes. Estamos muriendo de hambre, mi reina. Nuestros cachorros están muriendo. No tenemos a dónde más ir. Nos ponemos a tu merced. Por favor. Maris estaba llorando. Su rostro manchado de tierra. Lo sentimos mucho, Evelyn. Mi reina, estábamos ciegos. Fuimos tontos. Por favor, ayúdanos. El salón estaba en silencio. Evie miró a las personas que habían hecho de su vida un infierno. Las personas que la habían llamado defectuosa y hazmerreír. Tenía el poder de dejarlos morir de hambre. Tenía el poder de dejarlos morir de hambre. Tenía el poder de rechazarlos, de darles la misma frialdad que ellos le habían dado durante 2 décadas. Sintió la mirada de Duncan sobre ella. Apoyaría cualquier decisión que tomara. Este era su pasado, su juicio. Miró al Alpha Marcus, a la manada acobardada y llorosa que la había despreciado, y no sintió rabia. No sintió triunfo. Sintió lástima, y el peso pesado e innegable de su posición. Estás destinada a la grandeza. La voz de su abuela resonó en su corazón. La grandeza no era venganza. La grandeza era fuerza. Era misericordia. Era superación. Se giró y se encontró con la mirada de su rey. Él vio la decisión en sus ojos antes de que ella hablara, y su sonrisa de respuesta fue de un amor profundo y absoluto. Él asintió. Evie se volvió hacia su antigua manada. Se levantó de su trono, una figura de autoridad oscura, tranquila y absoluta. Estaban ciegos, declaró, su voz resonando con el poder de una reina, y fueron crueles. Permitieron que su manada fuera gobernada por el desprecio y el prejuicio. Ese no es el camino, Lycan. Ese no es mi camino. El Alpha Marcus se encogió, esperando su condena. Pero mi rey y yo no dejamos que los niños mueran de hambre, continuó. Tendrán ayuda. Se enviarán grano, suministros y medicinas. Mi general asegurará su territorio. Descendió los escalones del estrado, caminando hasta pararse directamente frente a su antiguo alfa arrodillado. Lo miró, no como Evie la Omega, sino como Evelyn la reina. Pero seré yo quien lo supervise, afirmó. Iré a la manada luna creciente, y me mostrarás tus libros de contabilidad. Me mostrarás tus guarderías, y aprenderás, Alpha Marcus, cómo es un liderazgo verdadero y digno. Se paró ante ellos, el cumplimiento vivo y palpable de la promesa de su abuela. No era el hazmerreír, no era la rechazada, era la reina, y su grandeza apenas había comenzado.